Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. O sea que no es un fenómeno que, por ejemplo, sea solo de Europa o solo de las universidades de Estados Unidos, que es lo que más se ve. Y incluso en algunos países de más de 1000% de crecimiento de ataques antisemitas. Oh, wow. Y nosotros como que un poco queríamos entender por qué, y nosotros como expertos en temas de derecho internacional y derechos humanos, como ver qué herramientas tenemos para poder enfrentarnos a este problema. Y entonces, bueno, lo que vimos es que hay un tema que es todo esto de la negación de lo que pasó el 7 de octubre, que va de distintos, o sea, es como un rango de distintas cosas, ¿no? Desde personas que niegan completamente lo que pasó, o sea, que dicen que no ocurrió nada el 7 de octubre. Completamente nada. Claro. Después otros que se centran en temas específicos que dicen que no pasó. Sobre todo esto lo vemos con el tema de violencia sexual y violaciones. Y después incluso teorías conspiratorias de que Israel es culpable de los asesinatos de sus propios civiles. Y después también hay gente que incluso usa todo este tema para volver a negar incluso el holocausto, ¿no? Conecta todo esto con el holocausto. Entonces, y es un tema que vemos que no es solamente en manifestaciones o estudiantes universitarios, es algo que vemos en todas partes, no solo estudiantes, también profesores, periodistas, políticos. Es realmente como un fenómeno que no es solamente algo específico, y por eso hicimos este informe. Caro, yo quería preguntarte de dónde sacaron las fuentes. O sea, ¿se basaron en, en noticias, se basaron en encuestas, en redes sociales? ¿Qué fuentes utilizaron para llevar a cabo este informe? Bueno, usamos varias fuentes. Uno de ellos fue un informe que también sacó el Anti-Defamation League sobre el crecimiento del antisemitismo, conjunto con la Universidad de Tel Aviv. Y después, obviamente, hicimos un estudio de distintos, también de redes sociales, también de distintos statements que gente había hecho, y también estudio académico para conectar el tema de la negación de atrocidades con el crecimiento del antisemitismo. Y por qué, y en general, o sea, la negación de atrocidades no solo se vincula al holocausto, o sea, nosotros estamos más familiarizados con el tema del holocausto y ahora el 7 de octubre. Pero es un tema que es relevante para cualquier atrocidad y que suele generar como odio que después deriva en delitos de odio y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso, después vamos a hablar un poco de esto, pero hay herramientas para enfrentarse a esto. Y bueno, también es todo el límite, ¿no? De cuando es o sea, cuando alguien dice una opinión o algo sobre este tema y es un uso del derecho de la libertad de expresión, y cuando pasa ese límite, porque lo que está haciendo es fomentar el odio. Caro, ¿ustedes notaron en este informe que esto suceda particularmente en determinados lugares? O sea, justamente lo que decía antes, que no en lugares geográficos decís, o en espacios. No, en espacios. No, realmente lo que vemos es eso, es que se dan en todas partes, incluso Porque mucho se habla de las universidades, se habla de... Pero es más, digamos, es algo que surge más ahí, o no es algo que está medido de dónde sale, digamos, dónde empieza toda esta movida. No, el tema de la negación no me parece ser algo que empezó con una persona o sea, es algo generalizado, igual que el antisemitismo ahora es algo lo estamos viendo mundialmente. Y entonces y el tema de negar lo que pasó es algo que se usa para fomentar este antisemitismo y el odio a los judíos. No, pero quiero explicarme mejor. Yo lo que digo es, de repente veo que, en las redes sociales, me imagino, en las redes sociales es un lugar donde debe haber mucho negacionismo, por ejemplo, o en las universidades. Teoría conspirativa. Claro, exactamente. A eso me refiero. Tipo, hay lugares que sean más negacionistas o más agresivos contra los judíos, más antisemitas que otros. Yo creo que se está permitiendo ahora en todas partes un antisemitismo que no, o sea, esto, por ejemplo, en las redes sociales, bueno, ahora hace poco justo Meta dijo que van a o sea, el tema de la palabra de... Meta me refiero a Facebook y todo eso. Es los familiares con plata. Me gustaría ser el dueño de esa empresa, no lo soy. Pero bueno, hablaban de cómo se usa la palabra sionismo también como uso antisemita. Claro, como insulto. Sí.
Y no sé, o sea, nosotros también cuando estuvimos, ya varias veces estuvimos en la ONU desde el 7 de octubre y también nos enfrentamos a, incluso adentro de la ONU, estas cosas, o gente o sea, de dentro de la ONU que dice, bueno, pero las imágenes pueden ser inteligencia artificial. Y al final, o sea, entienden como que hasta ese punto cada Incluso cosa... ahí adentro. Claro. Y después también nosotros trabajamos con sobrevivientes también del 7 de octubre y también nos cuentan gente que tiene heridas físicas que todavía son visibles y van a distintos países a explicar lo que les pasó y hay gente que les dice que están mintiendo. O sea, a pesar de ver la herida física delante de ellos, dicen, no, vos estás mintiendo, eso no te pasó. Ahora, Caro, dentro de este rango de negacionismo que vos mencionabas, que es desde negar completamente todo hasta negar por ahí algunos aspectos, ¿cuál es el que está tipo preponderando ahí? ¿El de la negación total? ¿El de negación de algunas partes? ¿El de negación de imágenes? Por ejemplo, esto que mencionaban. ¿Cuál es el que vos ves se destaca por ser la negación, digamos, más grande? Yo creo que lo que más veo es el tema de la violencia sexual, que es lo que más se niega. Bueno, incluso ustedes lo dijeron antes en el reporte este de Human Rights Watch, que tampoco lo confirman el tema. O sea, dicen que hubo violencia sexual, pero no violaciones. Pero no sé, incluso, por ejemplo, como anécdota, estando ahora en el Consejo de Derechos Humanos, había una comisión, presentó una comisión, la comisión de inquiry, no sé cómo traducirlo, de investigación, un informe sobre todo este tema del 7 de octubre. Es una comisión que es específicamente, cada año hacen un informe sobre Israel y también en este caso incluyeron los crímenes cometidos por Hamas. Y ellos sí que reconocieron que había habido violencia sexual. Y el representante palestino, por ejemplo, en su discurso dijo que que no era cierto, que la comisión, o sea, ni siquiera dijo no es cierto que hay violación, dijo la comisión no reconoció que hubo violencia sexual. O sea, pues digo, se permite incluso en el foro adentro de la ONU misma y nosotros cuando presentamos este informe ahora a distintos diplomáticos y representantes de distintos países, también como que yo decía, me llama mucha atención que esto, porque por ejemplo la ONU pasó resoluciones prohibiendo la negación del holocausto, ¿no? Y nos decían como, bueno, no se sorprendan que dentro de poco también haya gente negando el holocausto otra vez. Como que se está tomando eso, como está tomando se está llegando a unas situaciones tan extremas y no se está parando, entonces cada vez va más. Vos decís, ¿puede no llegar a haber nunca una resolución que prohíba la negación del 7 de octubre? Bueno, justamente es una de las cosas que nosotros tratamos de promover con el informe. Las soluciones iniciales que queremos promover con el informe fueron dos. Una es que se consiga pasar una resolución dentro del Consejo de Derechos Humanos, potencialmente también en la Asamblea General o en otros cuerpos de la ONU. Inicialmente, o sea, idealmente nosotros queríamos que sea específicamente sobre el 7 de octubre y que se prohíba la negación de las atrocidades del 7 de octubre, pero también mucho como el feedback que recibimos estando ahí, que obviamente también lo vemos nosotros, y éramos conscientes también cuando escribimos como el draft de la resolución, es que no, o sea, por cómo está la dinámica de los países y del Consejo, y que en el Consejo en particular hay 47 países. Y más o menos la mitad automáticamente votan en contra de lo que sea que parece pro-Israel o a favor de Israel. Entonces es muy difícil pasar una resolución así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar toda referencia al 7 de octubre, toda referencia a Israel, que sea algo súper general. Y claro, obviamente, bueno, es mejor que nada, ¿no? Pero es difícil también ver. No ver sirve esa... de forma sustancial. Ahora, claro, ¿cuáles son las herramientas? Porque si esto pasa de manera, no sé cómo decirlo, orgánica, sería una palabra, pasa de manera orgánica, digamos, en las universidades, en las redes sociales. ¿Cómo haces para evitar que esto suceda? Porque lo veo muy difícil, como lo veo muy difícil con todo tipo de teoría conspirativa, todo tipo de, digamos, con esta nueva era de la información donde cada uno consume lo que el algoritmo le dice, digamos, y se algoritmo informa. te va dando lo que vos vas consumiendo, entonces Claro, como que nunca llegás a escuchar otro lado. Claro, y se termina informando que es un problema que tenemos en esta generación, ¿no? Nos informamos de redes sociales. Entonces, ¿cómo se hace para frenar esto? Porque me parece que es mucho más profundo que Israel nada más. Bueno, otra de las cosas que
hicimos con este informe, que era eso, justamente, ¿no? Pensar cómo frenar esto y cómo parar algo que, como dijiste, es tan orgánico, está en todas partes. Debe haber una organización, pero digo, me Sí. parece que es muy difícil. No es que puedes decir, bueno, sale de tal lugar y listo. Nada, entonces nosotros usamos el modelo de cómo se hizo para enfrentarse con la negación del Holocausto. Entonces, no comparando obviamente el 7 de octubre con el Holocausto, simplemente el modelo legislativo, ¿no? Porque muchos países, sobre todo en Europa, adoptaron legislación prohibiendo la negación del Holocausto. Porque es lo que decía antes, que cuando ya pasa el límite de que al negar esta atrocidad estás generando odio hacia cierto grupo de personas, ya ahí hay tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos. O sea, hay muchas resoluciones que apoyan que se pueden poner ciertas limitaciones a esta libertad de expresión cuando llega a ser este tipo de discurso de odio. Entonces, tomando el modelo de la negación del Holocausto, que hay muchos países que prohíben directamente la negación del Holocausto y hay casos de tribunales nacionales e internacionales que lidiaron con este tema, sobre todo, por ejemplo, autores que escribieron libros enteros de cómo no habría cámaras de gas o cómo explicando que no es cierto que murieron 6 millones, que mataron a 6 millones de judíos. Bueno, el mismo modelo. Entonces, por ejemplo, hay países que tienen leyes un poco más generales que dicen que prohíbe la negación de, por ejemplo, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad que se hayan reconocido por tribunales internacionales o nacionales, o por el parlamento, por ejemplo, del país. Entonces, esto, por ejemplo, podría ser, al menos servir como base, por ejemplo, si alguien se encuentra en una situación en una universidad en el que un profesor, por ejemplo, niega todo lo que pasó el 7 de octubre, si existiera una ley así, podría tener una base legal para enfrentarse a esa negación. Ahora, Caro, ¿vos pensás que esta negación tiene que ver por ahí con, primero, que es muy reciente, entonces no hay quizás investigaciones, o las investigaciones que hay no son serias, por ahí hay gente que puede llegar a pensar eso, o porque tiene que ver con cuestiones de Israel, netamente? Es decir, por antisemitismo, antisionismo. No, yo creo que la verdad que desde el 7 de octubre y que vimos cómo creció el antisemitismo, es como que no hay suficientes medidas que se están tomando para enfrentarse a eso. Y cada vez va más, entonces cada vez parece algo más grande que parece cada vez más difícil de enfrentarse y no sabes cómo pararlo. Y no, o sea, es como que siento que incluso escuché esto también ahora en la ONU, ¿no? Como algunos que dicen, bueno, quizás hay que esperar a que termine la guerra para poder enfrentarnos al antisemitismo. Y al final decís, y entonces que mientras tanto, por ejemplo, un estudiante judío no puede entrar a su universidad porque la gente antisemita no los deja entrar. Ahora, quiero hacer esta pregunta, porque yo siempre tengo esta pregunta cuando se habla mucho del tema de antisemitismo, que es, ¿a criterio de ustedes esto sucede, digamos, solamente en el vacío, digamos, solamente contra los judíos, solamente antisemitismo es lo que vemos crecimiento, o es una cuestión de que las sociedades están con mucho más odio, digamos, expresando mucho más odio hacia ciertos lugares, y ahí capaz la batalla no sería solamente en favor del antisemitismo, sino que sería una batalla para intentar de bajar el odio? Porque yo por lo menos lo entiendo un poquito más relacionado con eso, que hay mucho odio en la sociedad y que llegó el momento de tratar de trabajar para la coexistencia mucho más que específicamente el antisemitismo, ¿no? Sí, no, yo creo que, bueno, nosotros particularmente en este informe nos centramos en eso porque es uno de los temas de nuestra agenda como organización, pero obviamente también algo que también cuando presentamos este informe a distintos países, también lo decíamos, es un tema que no nos afecta solo a nosotros, es un tema que afecta a todo el mundo. Atrocidades se cometieron en muchos países, por no decir en todos, en el mundo entero, y estoy segura de que, por ejemplo, en Argentina también hay gente que niega los temas de los desaparecidos y la dictadura. O sea, claro, generalmente cuando vos permitís, cuando abrís una ventana, después vienen contra otros grupos. Si yo abro una ventana contra los negros, y probablemente los judíos caigan después, y si abro una ventana contra, no sé, X, después caen los judíos también. Ahora, Caro, todo esto se ve exacerbado por las redes sociales. Vos recién mencionabas que ustedes utilizan el modelo de negación del Holocausto para, digamos, reclamar por
la negación también del 7 de octubre. Ahora, en este modelo infiero que no estaban metidas en el medio todas las redes sociales. ¿Hay alguna herramienta que tenga que ver con esto que ustedes puedan utilizar para también generar este reclamo? Yo creo que mira, algo también interesante del tema de las redes sociales y que no existían en ese momento. Sí, no respondo directamente a tu pregunta, pero me parece importante decirlo, que es muy fuerte que el ataque del 7 de octubre fue de los más como streamed, como que incluso jamás los mostró, mandaban fotos, Sí. colgaban fotos en todas las Se redes grabaron sociales. ellos. Por Sí, eso es sí. más difícil también el tema de cómo puedes negarlo, ¿no? Claro. Si ellos Exacto. mismos se Claro. Entonces grabaron. eso es lo que más llama la atención, como decís, ellos mismos, muy orgullosos, mostraron al mundo todo lo que estaban haciendo mientras lo estaban haciendo, y aún así hay gente que dice que eso no pasó, que esas imágenes no son reales. Entonces el tema de las redes sociales, por un lado, es muy peligroso por todo esto, porque al final, si Hamas y otros grupos terroristas pueden usarlo para divulgar ese tipo de imágenes, y que aún así ya ves que no todo el mundo cree que son verdad. Por otro lado, también nosotros, por ejemplo, usamos las redes sociales como una herramienta de educación y de explicar todo este tipo de temas. Nosotros nos fijamos un montón de no colgar absolutamente nada que no sepamos 100% seguro que es así. Entonces, bueno, obviamente hay cuentas en las redes sociales que sirven también para esto, para fomentar más conocimiento, más tolerancia. Entonces, bueno, o sea, también, por ejemplo, ahí nosotros tenemos todo el informe está también en nuestra página. O sea, todo depende del uso, ¿no?, que se le da. Claro, porque el tema de la negación, o sea, ellos mismos se grabaron y no es que se está diciendo, no, las herramientas por ahí no fueron. No, estás negando algo que lo grabaron ellos mismos. Es decir, no es ni siquiera no creer, o sea, es creer que eso no pasó, incluso viéndolo por parte de ellos grabándose, que es algo que no pasaba tampoco en la época del Holocausto. Así que eso también es algo, Sí, no sé, pero igual paradójico. los nazis también se grabaron, pero digo, igual me parece que es muy difícil, vos me dirás, es muy difícil discutir con personas que dicen, no pasó. Roger Waters, lo pongo como un ejemplo, ¿no? Sí. No pasó, y no hay lo que le puedas mostrar que te vaya a decir lo contrario. Claro, tenés la inteligencia artificial que diga, no, esto fue modificado por inteligencia Claro. artificial. Entonces, ahí es donde me preocupa mucho este tema que trae Caro, porque digo, no sé cómo se arregla en esta era. Pensemos que en el Holocausto no existía ni el Photoshop. Viste que antes decía, Claro. no, esta foto está modificada con Photoshop. Claro, Bueno, por eso. ahora tenemos no solo Photoshop, sino inteligencia artificial donde puedes crear cualquier cosa, ¿no? También, o sea, no tiene que ver solo con poner la foto de una guerra y decir que era es de esta guerra y era de otra, sino que ya es directamente modificar cosas que parecen de verdad. Sí, exactamente. Y 58, mira. Sí. Increíblemente se nos está acabando el tiempo. Caro, muchas gracias por venir. Gracias. Como a ustedes. siempre.